Acompáñenme en su Biblia. Vamos a la Biblia, al capítulo número 2 del libro de Mateo. Gloria al Señor. Ya que hoy estamos hablando acerca de que Jesús sufrió persecución y exilio como heredero del rey David. No solamente heredero en que es rey y señor, sino que también sufrió penalidades, amén. Así es que vamos a ir a la Biblia, vamos a leer algunos versículos y después vamos a orar y así continuamos con la temática del día de hoy. Yo espero que usted venga preparado para aprender algo nuevo, ya que estos temas, pues como siempre lo digo, son temas que nos van a ayudar a profundizar, a conocer un poco más nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad? Ya que pues nuestra fe se fundamenta en nuestro Señor Jesucristo y sin Él pues no tuviéramos evangelio, no tuviéramos fe, no tuviéramos salvación y ninguna esperanza. Así es que gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame a la Biblia, vamos al libro de Mateo, vamos a leer los versículos 1 al 10 y ya en el transcurso del estudio pues vamos a continuar en los próximos versículos, ¿ok? Pero por ahora vamos al versículo, 1 al 12. Lo vamos a hacer antifonalmente para que ustedes me ayuden participando un poco y ya después pues vamos viendo cómo hacemos la dinámica de la clase, ¿ok? Entonces, Mateo capítulo 2, los versículos 1 al 12, yo leo uno, ustedes leen el otro, así hasta que lleguemos al versículo 12, ¿ok? Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Regresaron a su tierra por otro camino. Así es que vamos a indagar un poco hoy sobre este relato bíblico, pero acompáñenme a orar. Vamos a orar y ya después pues nos podemos sentar y nos ponemos cómodos a aprender. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos nuevamente llegar hasta tu casa. Podemos abrir las escrituras, Señor, y contemplar en ellas tu hermosura y tu santidad, Señor. Y en esta hora nos disponemos a indagar, a profundizar en ellas, Señor, pidiéndote que seas tú bendiciéndonos, que seas tú hablándonos, enseñándonos, Señor. Que esta palabra del día de hoy, Señor, este estudio, haga un efecto especial en nuestras vidas, Señor, y que podamos aplicar este conocimiento
a nuestra vida diaria. ¿Por qué no, Señor? Ayúdanos a seguir hacia adelante y te pedimos mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, aún los que no están, Señor, que tú te glorifiques de manera muy especial. Por Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, amado. Gloria al Señor. Estamos hablando esta temática, ¿no? Jesús sufrió persecución y exilio también, como heredero del rey David, típico heredero del rey David, ¿no? Si lo viéramos como un hombre normal o como descendiente de David carnal solamente, dijéramos el dicho que decimos mucho los hispanos, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Un hombre que crea conflictos, un hombre que es algo, ¿cómo se dice en este tiempo? Esas personas polémicas, ¿no? Que son populares, pero que a la misma vez muchos quieren, muchos no quieren tanto y así, ¿no? Entonces, cuando vemos a Jesús, nos vamos a dar cuenta que también él sufre, o sea, el Señor Jesús sufre. De las personas que han sufrido en esta tierra, me imagino que Él es uno de los únicos que ha sufrido tanto como Él sufrió. Hablando de esta temática, ¿verdad? De que Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Es bien interesante estudiar los principios de la vida de Jesús. No hay mucho detalle acerca de su niñez, por ejemplo, o de su juventud, pero los detalles que se nos enseña, que se nos habla la Escritura, son magníficos, son interesantísimos. O sea, son cosas que nos van a ayudar a nosotros a comprender muchas situaciones. Ahora, ¿qué sucedía en el tiempo de Jesús? ¿Cuáles eran los acontecimientos? Para poder entender entonces cómo es que Él sufría, ¿no? O cómo es que Él sufrió. Todos sabemos acerca de la cruz, ¿verdad? Todos hemos escuchado de que Jesús murió en la cruz, de que, por ejemplo, hemos leído Isaías 53, molido por nuestros pecados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y todos estos versículos que nos hablan de ese dolor y de ese sufrimiento físico de Jesucristo como el Mesías, en muchos de los versículos los conocemos. Pero no solo fue ahí o no solamente en la cruz Jesús sufrió, ¿ok? La vida de Jesús estuvo rodeada de muchos acontecimientos que posiblemente si nosotros hubiésemos estado ahí, no hubiésemos permanecido de pie. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el tiempo de Jesús? Primero que nada, debemos de saber, este mapa que yo he puesto ahí, si usted me sigue en la pantalla grande, pues ahí va a poder ver el láser. Ese mapa que yo he puesto ahí es un fragmento del Mediano Oriente, o sea, de la tierra donde Jesús prácticamente caminó. ¿Ok? Aquí en anaranjado vemos el estado de Israel actual, que en aquel tiempo se extendía hasta aproximadamente todo esto, lo que son los Altos de Golán, el West Bank, la Franja de Gaza, parte del Sinaí y aún parte de Jordania en el tiempo de Jesús. En este tiempo, pues este es el mapa actualizado. ¿Ok? Jesús vive en un tiempo donde toda esta sección, toda esta parte y más allá para arriba, para el norte de Siria, estaba gobernado y estaba siendo gobernado por el imperio de los romanos, ¿ok? Hay que entender esto. Estaba gobernado por los romanos y era un imperio poderosísimo, feroz, atroz, todo lo que se le pueda llamar a este imperio. Y este imperio venía con una mentalidad helenística. ¿Cómo helenística? Semigriega. Los griegos le enseñaron al mundo lo que era la inteligencia, lo que era la elocuencia, lo que era la sabiduría, el hablar bonito y todas estas grandes cosas. Después de los griegos, que sucede justamente este imperio después de que el pueblo de Israel regrese a la tierra de Israel después de ser cautivos, para no irnos tan lejos. Después de los griegos vienen los romanos y conquistan.
no solamente conquistan toda esta parte, sino que los romanos se extienden hasta África, al norte de África, y si tuviéramos un mapa por este lado viéramos parte de Europa, por ahí estuviera Europa, por acá arriba estaría la botita de Italia, por aquí viéramos Italia, y todas estas regiones que en un mapa se ven pequeñas, pero que en realidad el imperio romano, los romanos conquistaron lo que se conocía en aquel tiempo como el mundo. Ellos creían que habían conquistado el mundo entero, porque verdaderamente habían llegado muy lejos en su conquista. Ok, Jesús vive en un mundo donde están siendo gobernados no por su propio pueblo, sino por un pueblo que primeramente no cree lo que ellos creen, lo que los judíos creen, no hablan la lengua que los judíos hablan, ¿ok? Y se oponen o van en contra de lo que los judíos practican, ¿ok? De sus prácticas. Por ejemplo, en el idioma, los judíos en el tiempo de Jesús, aunque muchos judíos y Jesús mismo sabía hebreo, porque lo vemos en la cruz él exclama una frase en hebreo, en su mayoría los judíos de aquel tiempo no hablaban tampoco su propio idioma, ellos hablaban lo que se conocía en aquel tiempo como el arameo, ¿ok? Ese era el idioma general. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay un idioma oficial, pero sí la mayoría de las personas hablan inglés. Entonces, el idioma común es el inglés. Aunque nosotros no somos de Estados Unidos, tenemos que aprender inglés porque nos va a habilitar, ¿verdad?, muchas cosas. Entonces, los judíos pues tenían que aprender ese idioma para poder tener una vida más habilitada, mejor acceso. Entonces, Jesús vivía en este tiempo donde ellos estaban siendo gobernados, estaban en su tierra, pero estaban gobernados por otro gobierno, donde tenían que pagar tributos a otro gobierno, tenían deberes con los césares, con los emperadores y los reyes, y en Israel también gobernaba uno que se llama Herodes, ¿ok? Que Herodes viene a ser un tirano, un rey tirano que es parte judío, parte romano, pero viene con una mentalidad de Roma. O sea, los romanos lo pusieron a Herodes como rey y pues aunque era judío, verdaderamente él no practicaba su religión o su creencia. Entonces era un rey que hacía lo que Roma le pedía. Si Roma le decía, nosotros necesitamos sacarle más dinero al pueblo, pues el rey iba y le sacaba más dinero al pueblo. Lo que Roma demandara, el rey lo tenía que hacer, ¿ok? O el gobernador, por decirlo así. Bien, entonces vemos parte de lo que pasaba en este tiempo. Déjenme ver si no se me queda algún punto fuera de lo que pasaba en este tiempo y especialmente en Israel, con este rey que ya menciono aquí que se llamaba Herodes, ¿ok? Es importante tener en vista a Herodes porque Herodes cuando Jesús es niño es uno de las personas más influyentes en este exilio de Jesús, ¿ok? Entonces nos damos cuenta, ¿ok? Ya solamente con ver este mapa y pensar un poco en cómo era la vida, el estilo de vida en aquel tiempo, no era muy fácil, ¿ok? No era muy fácil para el pueblo de Israel estar bajo el yugo, bajo el mando de otra nación, ¿ok? No era fácil para ellos de que los gobernantes, y no solamente los gobernantes, su propio pueblo de ellos, ponían cargas sobre ellos que ellos no podían llevar tampoco. Al imperio añádale las leyes religiosas, añádale los dogmas religiosos y añádale todo lo que tenga que ver con la propia cultura también. Hubo un periodo que se llama el periodo neotestamentario, desde los libros del Antiguo Testamento hasta los libros del Nuevo Testamento, que al parecer Dios no habló con nadie, entonces no se escribió nada, y es aproximadamente un tiempo de 400 años.
En ese tiempo de 400 años aproximadamente, el pueblo, mejor dicho, los estudiosos de la ley, los estudiosos de la Torá del pueblo de Israel, empiezan a someter al pueblo a regulaciones y a leyes más de lo que Dios demandaba. O sea, le estaban poniendo un yugo más pesado al pueblo en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, le ponían un yugo más pesado al pueblo de lo que Dios había demandado también. Entonces, añádale todo eso y en ese ambiente viene a nacer Jesús de Nazaret, ¿ok? Para todo judío el Mesías iba a ser uno que primero que nada iba a derrotar el gobierno romano, el imperio romano, iba a sacar a los romanos de la tierra de Israel, porque esa es la tierra de ellos, iba a reestructurar posiblemente el sistema religioso en el cual ellos estaban en ese momento. Entonces, ellos tenían una gran esperanza, una grandiosa expectativa sobre el Mesías, ¿ok? Cuando el Mesías apareciera. Y por eso es que a muchos se les hizo muy difícil reconocer a Jesús, ¿ok? Porque Jesús no vino a hacer lo que el pueblo esperaba, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y ahí está la diferencia de querer lo que uno quiere o desear lo que uno quisiera a lo que verdaderamente es necesario, que Dios quiere, que Dios ve que es necesario, ¿no? Entonces, ese fue un choque. Pero no vamos a entrar mucho ahí. Ok, ¿qué sucede? Sucede en el capítulo 2, aquí donde leímos, que aparecen estos famosos llamados magos, ¿ok? Es una mala traducción, desafortunadamente, el hecho de que diga magos, porque cuando nosotros decimos magos, pensamos automáticamente en un tipo alto, flaco, con un gorro negro, ¿verdad? Que se saca el gorro y sale una paloma volando posiblemente. Esa es nuestra percepción de un mago. Entonces, cuando decimos magos, pues nos imaginamos algo que posiblemente no lo es. Ok, para descifrar esto, bueno, voy a explicarlo. No eran magos, ¿ok? Primero que nada, no eran magos, nada comparado a los magos que conocemos en este tiempo. Estos hombres eran estudiosos. La mejor palabra para describirlos es astrónomos, ¿ok? La mejor palabra para describirlos en nuestro tiempo actual son astrónomos, personas que estudian los astros, ¿ok? Estudiaban los astros. Y estas personas venían de aproximadamente esta área, del Mesopotamia antiguo. ¿Ok? Ve aquí donde dice Babylon, que es Babilonia en realidad en español, aproximadamente en esta área. ¿Qué se cree? La creencia es de que, estoy diciendo creencia, acuérdese, esto no está en la Biblia, es la creencia. La creencia es que estos hombres venían de esta área, de esta zona, donde aproximadamente entre 530 a 600 años anteriormente había vivido el profeta Daniel. Ustedes saben quién es el profeta Daniel, ¿verdad? Sabemos quién es el profeta Daniel. Bueno, el profeta Daniel, cuando usted mira Daniel capítulo 4, se va a dar cuenta que Daniel estaba en el reino de Babilonia, exiliado, porque fue llevado cautivo, ¿verdad?, por el rey Nabucodonosor de Babilonia al reino de Babilonia, y la escritura nos dice que el profeta Daniel fue muy sabio, muy inteligente, entendido en visiones, en sueños e interpretaciones. Y de hecho el capítulo 4 de Daniel nos dice que Daniel fue puesto como jefe sobre los sabios y todas esas personas que sabían descifrar sueños, visiones y que eran muy inteligentes. Ese era el profeta Daniel. Cuando nosotros vemos a estos hombres que vienen desde aquí, desde Babilonia hasta Belén, que está cerca de Jerusalén, nos damos cuenta que estos hombres habían sido
y esta es la creencia popular, que estos hombres habían leído o habían escuchado de lo que Daniel había profetizado. Porque aunque usted no lo crea, el profeta Daniel profetizó cuándo aproximadamente iba a salir o iba a nacer el Mesías también. En Daniel, capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, el profeta Daniel claramente dice que después de la construcción del muro, o sea, las murallas de Jerusalén, cuando el pueblo regresara del exilio, y la construcción del templo, iban a pasar 49 semanas proféticas de años para que apareciera el Mesías. Y esas semanas se cumplen cerca del tiempo de que cuando Jesús nace en la tierra. Y Daniel también nos dice que al Mesías se le iba a quitar la vida. ¿Ok? Búsquelo en su casa, búsquelo en su Biblia, ahí está en Daniel. Daniel claramente nos dice cuándo va a nacer el Mesías. Desafortunadamente mucha gente no estudió eso, entonces no se dieron cuenta que Jesús había nacido y que él era el Mesías. Bien, estos astrónomos o estos magos, como dice nuestra Biblia, ¿no? O estos estudiosos, vienen acá a Israel, a Jerusalén, porque había aparecido la señal en el cielo. Al parecer habían sido muy bien instruidos, ya sea por descendientes de Daniel, o posiblemente Daniel escribió libros, o posiblemente solamente escucharon. Dios sabe cómo se dieron cuenta, vieron la estrella, vieron la señal, y ellos van a Jerusalén, van a Israel, van a Belén específicamente, y llegan al palacio de Herodes, ¿ok? Entablan la conversación con Herodes, ¿ok? La conversación que ya vimos aquí, ¿verdad? Donde Herodes se sorprende de que estos hombres hayan viajado tan lejos, porque es una distancia muy lejos. Ahora, si nosotros estamos viéndolo desde nuestro punto de vista hoy, pues usted agarra un avión y en 3 horas ya usted está desde aquí, desde Irak, a Israel. O sea, ya en 3 horas está ahí. En aquel tiempo, si usted iba en burro o en caballo o en camello, pues iba a ser un viaje muy extenso, muy difícil de llegar. No sé si dije bien el país, ¿dije Irak? Sí, sí es Irak, hermana Maribel, ¿verdad? Bien, gracias, solamente me quedó esa media duda ahí. Bien, entonces estos magos vienen, hablan con Herodes, como lo escudriñamos aquí, o estos estudiosos, estos astrónomos, hablan con Herodes. Y la escritura nos enseña, nos dice aquí que Herodes se turbó. O sea, el rey se turbó. Fíjese qué interesante que este Herodes, o sea, este Herodes era un malvado. Este Herodes era terrible. Herodes, como le tenía celos a uno de sus hijos, ¿ok? Le tenía celo a uno de sus hijos y se dio cuenta que uno de sus hijos se comenzó a hacer más popular en el pueblo. Dijo, este me va a derribar a mí del trono. Y entonces mandó a matar al hijo y a la madre para que él no le sucediera en el trono. O sea, para que el hijo no subiera al trono. Así de malvado era este hombre. O sea, era terrible. Era de lo peor. Entonces, cuando él escucha la noticia de que ha nacido el rey, porque estos estudiosos llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Imagínense lo que no quería Herodes, es lo que le está sucediendo. No quería que nadie le quitara el trono y de repente aparecen estos locos que dicen que hay otro rey y que le van a adorar. Entonces es algo frustrante para este hombre que definitivamente no tenía a Dios en su corazón, y dice que se turbó él y toda Jerusalén con él. Okay. El pueblo también, el pueblo fue partícipe de esta turbia, de este descontento, de que cómo es que hay un rey y nosotros no lo sabemos. Interesante. Entonces Herodes llama a todos sus estudiosos también.
Aquí dice que llamó a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Los sacerdotes, obviamente, los que trabajaban en el templo ofreciendo sacrificios, los escribas, los sabios, los inteligentes, los que estudiaban la escritura en el pueblo. Y les pregunta de dónde había nacer el Cristo, y ellos le responden claramente que Cristo iba a nacer en Belén de Judea, porque aquí menciona, ¿verdad?, una escritura bíblica que va a ser esta, ¿verdad? En Miqueas 5:2, el Señor promete y nos dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ya Jehová, ya el Señor había prometido que de Belén iba a nacer el Mesías prometido. O sea, cuando usted lee la Biblia y dice, pero ¿cómo es que de Nazaret o Genazaret, como en algunas versiones de la Biblia dice, José tiene que ir con María hasta Belén solamente porque son empadrinados? O sea, no es una casualidad, es porque el plan de Dios era de que Jesús, de que el Señor tenía que nacer en Belén. Ya eso ya estaba establecido en la Escritura. Ahí lo vemos en Miqueas 5:2. Entonces, los sabios, los escribas, le dicen a Herodes que esto es lo que iba a suceder. Y entonces Herodes, siendo un tipo, una persona con una mentalidad dañada, corrompida, dice que llama a los magos en secreto e indaga con ellos diligentemente, o sea, bien sabiamente, bien audazmente. Se trata de desenvolver con ellos en la plática para saber cuándo había aparecido, o cuándo había aparecido la estrella, ¿ok? Entonces, él dice, ya yo sé lo que voy a hacer, los voy a enviar a ellos, que ellos encuentren al niño, que ellos vengan y me digan a mí dónde está el niño, y cuando ellos encuentren al niño, entonces yo voy, mato al niño y me deshago del problema. ¿Ok? En simple español se los estoy diciendo. Ok, entonces los envía para allá y ellos se fueron. Ahora, aquí hay un detalle, ¿ok? Usted ha visto las películas de Navidad que están bien bonitas, y está el bebé Jesús en el pesebre, y la estrella así le alumbra desde el cielo y le alumbra directamente al rostro de Jesús, y aparecen los ángeles así. Todos hemos visto eso. Yo las he visto, yo no sé si ustedes, pero bueno, a mí me gusta verlas todavía. Ok, ahí hay un error, okay, y eso es lo que quiero aclarar. Por eso es que estoy mencionando todo esto de Herodes otra vez. Ahí hay un error porque aparecen los pastores, ¿ok? Todos hemos visto que aparecen los pastores, ¿verdad? Llegan los pastores del campo, los ángeles les hablan, llegan los pastores, se postran, adoran al Señor. Eso es verdad, los pastores llegaron a donde estaba Jesús en el pesebre. Lo que no es verdad es que llegan los sabios o los magos en el momento que llegan los pastores también. Eso no aplica, o sea, eso no va. Note, cuando llegan los pastores, la Escritura dice que encontraron al niño envuelto en pañales y en un pesebre, ¿ok? Cuando llegan los sabios o los magos, nos dice aquí que al entrar en la casa, ¿entraron a dónde? A la casa. O sea que ¿cómo es que de repente los pastores estaban en un establo adorando al niño en pañales y en un pesebre, y de repente llegan los sabios y ya están en una casa? O sea, no tiene congruencia. ¿Ok? Y ahorita voy a hablar un poco de eso, pero quiero leer el versículo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Ok? Vieron al niño. Tampoco dice bebé. Dice que ya vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahorita voy a hablar un poco del oro, incienso y mirra. Bien, pero quería aclarar este punto, ¿ok? Porque es importante. Estos hombres, se cree que les tomó aproximadamente cerca de 2 años investigar la estrella y llegar al lugar
donde iba a estar el Mesías, donde iba a estar Jesús. Entonces cuando ellos llegan, Jesús ya no es un niño, ya no es un bebé, Jesús ya es un niño, ¿ok? Y solamente quería aclarar eso, porque hay mucha gente que todavía se come la película y dice, ay, qué bonito, ¿ok? Y sí, muy bonito y todo, pero o sea, tiene que haber verdad también, ¿ok? Bien, entonces, vemos aquí que estos hombres le llevan presentes al Señor, ¿ok? No quiero entrar mucho en detalle, pero estos presentes, estos presentes, estos regalos que ellos le llevan al Señor, va a ser lo que le va a ayudar a los padres de Jesús al sostenimiento de Jesús y a poder también huir de Belén cuando llega el momento de huir, ¿ok? O sea que vemos cómo el Señor, Jehová el Padre, no deja desamparado a Jesucristo en ningún momento también. ¿Por qué? Porque José y María eran personas que eran humildes, no eran gente pudiente, no eran gente que tenían las grandes riquezas. Pero imagínense, viene un hombre y les da oro, y viene otro y les da incienso, y otro y les da mirra, que en aquel tiempo eran cosas de gran valor. Eso les ayuda a ellos a sustentarse por un muy buen tiempo y poder salir libremente de Israel y llegar a Egipto. ¿Ok? Porque dice que Jesús fue exiliado, ¿no? Ya en el versículo 3 en adelante, nos empieza a narrar cómo es que Herodes se enoja y manda a matar a todos los niños que tuvieran máximo 2 años, ¿ok? 2 años para abajo. Y aquí nuevamente podemos hablar del hecho de que Jesús también no era ya un bebé, porque si hubiese sido un bebé hubiese mandado a matar a los de 9 meses y antes, o 3 meses y antes, pero manda a matar a los de 2 años para abajo, porque ya Jesús ya era un niño, ya estaba creciendo, ¿ok? Entonces vemos cómo, ¿ok? El enemigo se levanta para ir contra Jesús. O sea que desde la niñez, fíjese cómo nace Jesús. Jesús no nace ni siquiera en una casa, ni siquiera en una casa propia, vaya, ni siquiera en una cama. Nace en un establo, en un pesebre, que por cierto era un pesebre prestado también, ¿ok? Y sus padres son muy humildes. Empezando con eso, cualquiera que no conoce la Escritura y cualquiera que no conoce a Jesús dice, pobrecito bebé. Porque aún nosotros, los más pobres, que nacimos en pobreza, sabemos que mínimo nacimos en una cama o en un catre, o en una, ¿cómo le decían ahí sí, el tapete? En el tapete, mínimo. Eso es, eso. Y mínimo, ¿verdad? Unos trapitos, aunque sean viejos, pero ahí lo acomodaban a uno. Pero Jesús, ni trapitos, ni lo que dijo la hermana, ni catre, ¿verdad? Y ahí medio envuelto. Entonces solamente con ver el nacimiento de Jesús nos damos cuenta de que era una penalidad, desafortunadamente. Ahora, después viene esta persecución contra Jesús directamente, porque la idea no es matar a los niños, la idea es matar a Jesús. La idea es deshacernos de Jesús lo más pronto posible, porque si este Jesús crece, va a venir y va a derrocar al rey. Y eso es lo que temía Herodes. Entonces la idea era matar a Jesús. Pero afortunadamente Dios, ¿verdad? Ya tenía un plan. Entonces el Señor le habla a José por sueño de noche y le dice, José, tienes que irte a Egipto, ¿ok? Tienes que irte a Egipto. Ya estoy leyendo del versículo 13, o hablando de lo que pasa del versículo 13 en adelante, ¿ok? Del capítulo 2 de Mateo. Pero mire cómo es que también, o sea, a la manera de que el enemigo se levanta contra Jesús,
ya el Señor tiene preparado un plan y ya le dio la forma también de salir, con lo que hablaba el oro, la mirra y el incienso que traen estos hombres inteligentes a Jesús. Entonces Dios provee también la forma para que salga Jesús libremente, o para que salga, así, sale exiliado, pero a la misma vez Dios no lo deja desprotegido. Y creo que eso aplica mucho a nosotros en este tiempo. Bueno, no sé si a ustedes, pero yo creo que a la mayoría de nosotros nos aplica porque todos nosotros aquí somos inmigrantes, venimos de nuestros países y venimos siempre así con la idea, ¿no? O con el pensar de que, ok, ¿qué va a suceder? Pero Dios provee y Dios abre puertas y Dios se glorifica. Y o sea, nos podemos identificar en ese ejemplo con Jesús, ¿no? Nos podemos identificar claramente. Porque como dijo el salmista, joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo creo que nosotros es lo que vivimos, es lo que vemos. De que, ok, aunque sea allá en el food bank, pero hay comida. Así que gloria a Dios. Algo similar sucede con Jesús, ¿ok? Pero fíjese que ya cuando muere Herodes, quiero tocar este versículo, Oseas 11:1, que también se menciona aquí. Fíjese que el libro de Mateo, solo un detalle entre paréntesis, el libro de Mateo nos da muchos versículos y muchas referencias descritos del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones en el libro de Mateo usted se va a dar cuenta que dice, para que se cumpliese la profecía escrita por el profeta, y ahí cita la profecía, ¿ok? Entonces es muy interesante ver la vida de Jesús bajo el lente de Mateo, porque él nos está diciendo, esto se dio porque esto se escribió. O sea, este es el resultado de lo que se escribe. Es maravilloso escudriñar la vida de Jesús. Cuando Israel era muchacho, ¿ok? Cuando Israel era muchacho, hablando de Oseas 11:1, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía tiene doble cumplimiento. Se cumplió con el pueblo de Israel cuando fueron cautivos en Egipto, y después Dios los saca de Egipto, Dios los llama fuera de Egipto y ellos salen de Egipto. Y se cumple también con Jesús. Jesús es llevado a Egipto, ¿ok? Y cuando Herodes muere, cuando ya el peligro, creo que Herodes murió aproximadamente entre 2 a 5 años después de que Jesús estaba en Egipto, el ángel nuevamente se le aparece a José, que era el encargado de cuidar a Jesús, y le dice, ahora pueden regresar porque ya murió Herodes, ya acabó el peligro, pueden volver. ¿Ok? Entonces ahí acaba como que ese exilio y ahí se cumple ahí lo que dice la escritura. Y de Egipto llamé a mi hijo. Dios le dice, ve, pero ahora regresa. ¿Ok? Y después se siguen cumpliendo otras profecías en la vida de Jesús. Por ejemplo, el hecho de que ya no regresaron a Belén, sino que se fueron a otro pueblo, y después Jesús cuando crece se va a otro pueblo que se llamaba Capernaum también. Se van cumpliendo muchas profecías, pero a lo largo de la vida de Jesús nos vamos a dar cuenta que había mucho sufrimiento. O sea, Jesús pasó por muchas situaciones. Que si estudiáramos la vida psicológica de Jesús, para este tiempo sería un niño que posiblemente no saldría de su casa. Fuera uno de esos niños que tendría problemas o trastornos mentales, porque imagínense, el solo hecho de pensar de que te querían matar de niño, pues es algo traumante. Y todas las experiencias que vive Jesús, no solamente de niño, sino también de jovencito, van creando, ¿verdad?, esta persecución. Así como sufrió David la persecución, ¿verdad? Cuando usted escudriña la vida de David, se da cuenta que David es perseguido por todos. Solamente por hacer una pequeña comparación, ¿no? A David, sus hermanos
y al parecer, no quiero decir que su padre no lo quería, pero parece que lo ponían a un lado. Cuando llega el profeta, le dice el profeta al padre de David, llama a todos tus hijos. Y llamó a todos los grandes, pero al chico lo dejó en el campo, o sea, como que ese no era el hijo. A David lo persigue el rey Saúl. Imagínense, aún después de salvarle la vida y de salvar al pueblo de tal miseria, el rey lo está persiguiendo. Teniendo David la oportunidad de matar al rey en una ocasión, dice, no, pues yo no puedo tocar al ungido de Jehová, entonces no lo hace. Pero vemos cómo, pues Jesús, ¿verdad? Jesús también va a llegar el momento donde Jesús es desechado de sus hermanos. Sus hermanos no lo quieren, sus hermanos carnales y sus hermanos en el pueblo de Israel. O sea, su propio pueblo no lo quiso. La Escritura nos dice que Jesús se tuvo que ir de su pueblo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, no hay profeta en su propia casa. Y se fue a Capernaum. Y se fue a los samaritanos. Y se fue a hacer milagros a otros lados. Y los de su pueblo no pudieron ver las maravillas ni la gloria que él hizo en otros lugares. ¿Por qué? Porque lo rechazaron, similar a David. Lo pusieron al lado. A Jesús lo persiguió el rey también, ya lo vimos. Y así sufre Jesús penalidad tras penalidad y exilio, no solamente de la nación, sino de su propio pueblo, de su propia aldea donde vivía, para que se cumpliese la palabra también. ¿Ok? Porque eso era parte de la profecía que profetizaba el profeta Isaías en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí continúa el profeta Isaías hablándonos, diciéndonos, ¿verdad? Que va a sufrir penalidades, que escondimos de él el rostro, que lo menospreciamos y todas estas cosas. Y voy a hablar solamente algunas de las otras cosas, ya casi estoy acabando. Fíjese, Jesús no vivió en su tierra, como ya lo vimos. Jesús sale de su propio pueblo, de su aldea, de su propia gente. ¿Por qué? Porque primero que nada, en su casa sus hermanos tampoco creyeron en él al principio. Entonces él tiene que salir de su casa, de su pueblo, a otro pueblo, y en muchas ocasiones predicarle a los de otras naciones, porque los de su propia nación no querían escuchar el mensaje de Jesús. Vemos cómo el pueblo, su propio pueblo, rechaza también las enseñanzas de Jesús. En la Biblia vamos a encontrar multitud de ejemplos donde la gente rechaza la predicación y el mensaje de Jesús. Vemos que Jesús tampoco tenía bienes y tampoco tenía riquezas. En una ocasión él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una cabecera donde reposar su cabeza, donde dormir. Vemos también que no tenía tampoco su propia casa. No tenía ni siquiera una propia casa. Lo vimos a Jesús perseguido por su pueblo. Se cumple mucho la palabra del apóstol Pablo en Jesús cuando dice, ¿verdad?, que estamos perseguidos, que estamos afligidos, que sufrimos, que batallamos. Los sufrimientos del apóstol Pablo también. 40 veces menos uno ha sido azotado, en naufragios, en lloros, en sufrimientos, en enfermedad, en todas las diferentes situaciones de la vida que pueden suceder. Ahí estaba Jesús también. O sea, Jesús supo lo que era sufrir como humano también. Fue abandonado también por sus hermanos, ya hablando de su círculo, no de sus discípulos. En su momento todos lo abandonaron, todos lo dejaron solo. Y Jesús también es puesto a muerte sin ninguna culpa. Y todo, o sea, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Que Jesús fue puesto a muerte sin culpa. De los 7 juicios que le hicieron a Jesús,
en ninguno salió culpable y aún así lo asesinaron. Entonces vemos cómo es que este Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, sufre el exilio y sufre persecución. Sufre, pero verdadero, o sea, verdadero. Verdadera persecución. Jesús verdaderamente supo cargar la carga de su ministerio y de la palabra que él traía sobre él. Es impresionante mirar cómo es que el aguante físico y espiritual que tenía Jesús. Porque cualquiera de nosotros se rinde. Vayan, muchos en esta pandemia están diciendo que están siendo perseguidos. Yo los veo en las redes sociales. Nos están persiguiendo. ¿Quién te está persiguiendo, papacito? Puedes orar, puedes alabar a Dios. ¿No te está pasando lo que le pasó a Daniel, que lo fueron a agarrar a su casa por estar orando, por buscar a Dios? Fíjese, con esta pandemia así de chiquita que es, porque lo que le viene a este mundo no es nada, no es una pandemia como esta, ya se acabó el mundo, ya vino Cristo, no. Pero cuando aprendemos de Jesús, cuando miramos a Cristo y vemos las penalidades que sufre el Señor, cómo es que Él sufre esta persecución y este exilio, podemos decir, wow, yo no estoy sufriendo nada. Yo no estoy sufriendo penalidades. Yo duermo tranquilo. Yo como tranquilo. Yo tengo el sustento para mi casa. Yo puedo alabar a Dios. Yo puedo ejercer mi derecho de glorificar a Dios. Cosas que Jesús en muchas ocasiones fue privado de ello. Literalmente, o sea, fue privado de muchas cosas. En muchas ocasiones el Señor tuvo que salir corriendo de la sinagoga, donde se suponía que era el lugar donde iban a estar seguros, donde podían ejercer su derecho a hablar, a predicar, a enseñar, a ejercer su religión. Jesús tiene que salir corriendo de la sinagoga. Jesús tiene que escapársele en muchas ocasiones al pueblo, porque en una ocasión lo querían apedrear. Entonces, hermano Gabriel, entonces, ¿cuál es la enseñanza para mí? ¿En qué lo aplica entonces? Bueno, en lo que lo podemos aplicar es en que, hermanos, cuando nosotros pasamos o cuando nosotros digamos que estamos siendo tentados o que estamos pasando por diversas pruebas, que podamos decir, pero es que el Señor verdaderamente sufrió. Yo aquí solamente estoy sintiendo un poquito. Y en lugar de quejarnos, es mejor decir, Señor, ayúdame. Tú ya pasaste por esto. Tú ya viviste esta aflicción, porque la Escritura nos dice que Jesús fue tentado en todo. En todo, imagínense. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor y le presentamos nuestra queja, le presentamos al Señor nuestro dolor, nuestra pena, lo que nos está agobiando, sabemos que el Señor nos entiende y que a la misma vez Él nos va a consolar, que Él va a traer el refrigerio para nuestra alma, que Él nos va a ayudar a seguir hacia adelante, hermano. ¿Por qué? Porque Él ya pasó por ahí. Él ya fue tentado en eso. Como humano fue tentado en eso, y como Dios, y como humano también lo venció. Entonces tenemos la victoria a través del Señor. Yo no le confiaría mi problema a alguien que no ha pasado por mi situación, pero alguien que ya pasó por ahí, sabe decirme, ok, vas a hacerle así
así y así, y vas a llegar al final. Y especialmente en este tiempo, donde mucha gente se frustra, donde mucha gente cree que las situaciones, los problemas son demasiado grandes, es indispensable que miremos a Cristo como el ejemplo a seguir. Claro, como lo dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Imitar a Jesús en todo lo que podamos. Imitar a Jesús en todo lo que podamos. Vaya, no mire ni a Pablo, mire a Jesús solamente. Imite a Jesús. Yo no sé por qué Pablo dice eso, pero gloria a Dios que lo dijo. Pero en realidad hay que imitar a Jesús, hay que mirar a Jesús y hay que decir, yo quiero seguir las pisadas del Maestro. Yo quiero caminar como Él. ¿Por qué? Porque a pesar de que sufre persecución y exilio, Jesús sale victorioso. Entonces, si Jesús salió victorioso, nosotros tenemos la forma también de salir victoriosos. ¿Ok? Voy a leer aquí solamente unas frases. El nacimiento de Jesús, como descendiente del linaje de David, estuvo rodeado de muchas señales proféticas, lo que ya mencionábamos, la estrella de Belén, que anuncia el nacimiento de Jesús, lo que vimos aquí en Mateo 2, guió a los magos del oriente hacia Belén, Éfrata. Fíjese, otro detalle de Belén, cuando dice Belén, Éfrata, para que no se me pase, es como decir Chicago, Illinois. Belén estaba en la región de Éfrata, ¿ok? Entonces es como decir Chicago, Illinois. La ciudad de Chicago está en el estado de Illinois, o en la región de Illinois, ¿ok? Bien simple. No son dos ciudades, simplemente que era como un suburbio de esa ciudad más grande, Éfrata, para poder identificar dónde estaba Belén, ¿ok? Para adorar al rey de los judíos. Cuando Herodes supo la noticia del nacimiento de Jesús, planificó asesinarlo, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le avisó para que se levantara, tomara al niño y a su madre y huyeran a Egipto. Y permanecieran allá hasta que Jehová les avisara de que podían regresar. Entonces, esa es este tema es bien simple, hermano, y más que nada es la historia, ¿ok? Bien simple, pero cuando lo llevamos a la aplicación a nuestras vidas, hay que mirar de que Jesús sufrió. Y a veces nosotros vamos a sufrir. Eso es parte de la vida. A veces vamos a sufrir, a veces vamos a tener tentaciones, tribulaciones, problemas. Y es bueno tener problemas. Yo le voy a decir por qué. Es bueno tener problemas, es bueno tener tribulaciones. Eso es muy bueno. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a mirar el poder de Dios, a experimentar la grandeza de nuestro Señor. Si usted vive una vida cómoda todo el tiempo, usted nunca va a poder mirar si Dios verdaderamente sana, si Dios verdaderamente bendice, si Dios verdaderamente es el que te da fuerzas, el que te ayuda a seguir hacia adelante. Cuando la iglesia primitiva fue creada, ellos estaban cómodos en Jerusalén, todos, estaban contentos, todo estaba bonito, pero se les olvidó salir a predicar la palabra a las otras ciudades y a los lugares donde Jesús les mandó y hasta el fin del mundo. Pero cuando viene la persecución, ahí es cuando la iglesia empieza a crecer, ahí es cuando la iglesia empieza a ver la mano de Dios moverse, ahí es donde la iglesia verdaderamente empieza a tener los resultados de una iglesia poderosa. Entonces, tener problemas, tener dificultades, hermano, no es malo. Bueno, si lo mira desde este punto de vista, no es malo. ¿Por qué? Porque ahí usted va a experimentar el poder de Dios. Y Jesús experimentó
cómo es que el Padre no lo dejó solo en ningún momento. Y nosotros podemos ser partícipes de esa experiencia también. Amén. Alabamos a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Bien, yo ya doy por terminado. Me fui más corto de lo normal, pero